Buenas tardes, perdón por el retraso, pero ya vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, nos quedamos en el versículo 1 la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, algo que no quedó grabado y que quiero que quede grabado es el último comentario que hacíamos, es que en el primer versículo de la escritura, en hebreo son 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma vacía, lo que sigue, ¿verdad? Pero el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decíamos que este es el modelo matemático y que utiliza la física para describir el universo. En el principio, está hablando del tiempo, creó, está hablando de la energía, Dios o Elohim es la fuerza, los cielos representan el espacio, y la tierra representa la materia. O sea, son las 5 cosas que estudian las matemáticas y la física con respecto a qué es el universo. Y está descrito perfectamente en el primer versículo de la escritura. Es información valiosa. O sea, lo que prueba que Dios nos dio los elementos y aún las matemáticas y nosotros hemos desarrollado a partir de lo que ya Él nos dejó, ¿verdad? Entonces el siguiente versículo que vamos a estudiar es el versículo 2 y quisiera leérselos en hebreo para ir definiendo palabras. Ya les voy a presentar mi Biblia en hebreo. Esta es la Biblia hebraica y es muy curioso porque, bueno, aquí está la portada y pues normalmente leemos nosotros así, ¿verdad? Uh-huh. Pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces está al revés. Es una de las cosas que son muy interesantes porque todos los idiomas orientales que están hacia al este, curiosamente todos se escriben de derecha a izquierda. Y los occidentales escribimos de izquierda a derecha. Como si todas, incluyendo los idiomas del mundo, apuntaran hacia un lugar en particular en la tierra, ¿no? El segundo versículo de la escritura, Génesis 1:2, se lee así. Dice, Vehaaretz haita tohu vabohu vehoshech al penei Tehom veruach Elohim merojefet al penei. Vamos a analizar 3 palabritas de este primer versículo. Al español se tradujo como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, dice la Reina Valera, desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Y vamos a analizar 2 palabritas. Las primeras 2 palabritas, ¿no? Dice, Vehaaretz haita tohu vabohu. La palabra tohu vabohu es la que se traduce, o la frase tohu vabohu es la que se traduce al español como desordenada y vacía. Y me preguntabas la semana pasada, ¿cómo desordenada? Uh-huh. Curiosamente fue la primera pregunta que me hice cuando empecé a estudiar Génesis. Y fue la razón que me orilló a estudiar hebreo. Porque igual que tú, cuando ya pones atención a las palabras, dices, ¿cómo es posible que un Dios de orden haya creado algo desordenado y vacío? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, fue la misma pregunta que me hice. Es muy curioso que te hiciste esa pregunta. ¿Cómo desordenado y vacío? Bueno, esta palabra tohu en hebreo se puede traducir también como caos, como nada, como abismo o como constante renovación. Voy a poner así para que... Constante renovación, ¿ok? Interesante. ¿Por qué constante renovación? Bueno, si observamos la historia de la humanidad, hubo un evento en el Jardín del Edén en el que terminamos expulsados de ahí, ¿no? Y entonces como que Dios vuelve a empezar. Y utiliza a Set, el hijo de Adán, para continuar. Y luego
la tierra entra otra vez en caos y el Señor vuelve a empezar con Noé. Y luego el Señor vuelve a empezar, porque viene otra vez otro periodo de caos con Nimrod y la Torre de Babel, y el Señor vuelve a empezar con Abraham. Hay una constante en la escritura de destrucción y de renovación, ¿no? Es curioso que de eso se trata, por ejemplo, el Nuevo Testamento, de este concepto de renovar el pacto, de restaurar el pacto que Dios había hecho con la humanidad. Como el templo de Jerusalén fue construido y destruido y otra vez reconstruido y destruido y estamos otra vez esperando que vuelva a ser construido, ¿no? Existe este patrón de regeneración en la escritura. Entonces es interesante que se usa esta palabra tohu. Vamos a ver otras veces en la que esta palabra tohu es mencionada o traducida, bueno, utilizada y cómo la traducen al español. Vayan a Job 26, versículo 7. Job 26, 7. Dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Entonces la palabra vacío es la palabra en hebreo para tohu. Perdón, no es vacío, es sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Esta palabra nada es la palabra en hebreo para tohu. ¿Okay? Entonces también se puede traducir al español como nada. En Isaías 24:10. Isaías 24:10 dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y ahí la palabra es vanidad, si no me equivoco. A ver, Anita, ayúdame porque no la anoté. Revísame si es vanidad. ¿La tienes, Sani? Es vanidad. Sí, es vanidad, ¿verdad? Entonces también la palabra tohu se puede traducir al español como vanidad. Y la palabra vanidad no es otra cosa más que vacío. ¿No? Alguien vano es alguien que está vacío. Y por último, Jeremías 4:23. Jeremías 4:23 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Ahí dice tohu vabohu. Y a los cielos y no había en ellos luz. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de vacío. Y el concepto de vabohu en hebreo es en construcción. Y la tierra estaba vacía y en construcción. Esto es lo que significa la palabra vabohu. No es lo mismo que desordenado, ¿verdad? Si te digo que algo está en construcción, tiene una intención distinta a que te diga está desordenado, ¿verdad? Entonces, esta palabra babohu es mejor traducirla al español como en construcción. Y mira, la otra ocasión en la que esta palabra es traducida del hebreo al español está en Isaías 34:11. 34:11 dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuerpo, morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Ahí búscame, Anita, la palabra. ¿Qué versículo? Isaías 35:11. 34, ¿no? Perdón, 34:11. A ver, dime si es destrucción o asolamiento la que está traducida al español como babohu o bojo. Tohu. ¿Cuál? Tohu. Destrucción. Tohu, destrucción, ok. Y bohu, asolamiento. Asolamiento, ok. ¿Y cómo dice tu diccionario la palabra bojo? De una raíz que no se usa, que significa estar vacío, vacuidad. Superficialmente, ruina indistinguible. El tohu, ¿verdad? Ok. Entonces, vacío y en un proceso de construcción. Entonces, para mí fue más sencillo entender este concepto como el alfarero
que agarra la arcilla y la pone sobre la rueda y tiene el material, pero todavía no ha terminado. O sea, está en este proceso de construir la vasija, de darle forma. Y mientras le da forma, va rellenando y terminando lo que le falta, que es lo que va a hacer Dios con su creación. Tiene ya la base de los materiales, y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a poner las cosas que le faltan. ¿Qué le va a poner? Pues la vida, las lumbreras, las plantas, va a hacer separación, va a hacer distinción de materiales y luego va a colocar a su máxima creación, que es el hombre. ¿Okay? Entonces, la primera sección del versículo 2. Y la tierra, Veja Aretz, y la tierra, Haitá, estaba vacía y en construcción. ¿Okay? Y luego dice, Vejoshech al Penei, y las tinieblas estaban, la palabra Penei en hebreo se puede traducir como en la faz o como el rostro, sobre la faz, Tejom, del abismo, de la profundidad. Vamos a ver cómo se traduce esta palabra Tejom en otros pasajes. Tejom en Génesis 7:11. Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Esta es la palabra Tejom. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, la palabra abismo está asociada con el concepto de profundidades, pero de aguas. ¿Okay? O aguas que están en la tierra o debajo de la tierra. Entonces, esta es la palabra Tejom. Entonces dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, de las aguas que estaban en las profundidades de la tierra. Otra ocasión en la que se traduce la palabra Tejom al español es el Salmo 148:7. Salmo 148. Salmo 148:7 dice: alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos. Ahí la palabra Tejom. Ahora, ¿dónde están estos monstruos marinos? Pues evidentemente en el agua. Entonces dice que las tinieblas estaban sobre el rostro del agua, de las profundidades del agua. ¿Okay? Y luego dice Veruach Elohim, y la palabra Ruach se traduce al español como espíritu, pero también se puede traducir muchas veces en la escritura como viento. Y el viento de Elohim, o el espíritu de Elohim. ¿Okay? ¿Qué otros pasajes se traducen Ruach al español? Isaías 11:2. Isaías 11:2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí la palabra es Ruach. ¿Sobre quién? Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Ya desde aquí empezamos a tener así como un destello de un personaje que es central en la escritura. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, es decir, de la familia de Isaí, quien es el padre de David, va a retoñar un vástago. En hebreo también se puede traducir como una rama, ¿okay? La rama, ¿okay? Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el Ruach de Yahweh. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Quién es este? Versículo 10 nos dice:
Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, ahí la palabra gentes en hebreo es goim, por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Es decir, que el Señor va a traer a su pueblo de las 4 esquinas de la tierra y será la bandera de los goim, de los gentiles. ¿Quién es este? Que es la raíz de Isaí, en quien mora los 7 espíritus de Dios. Pues nada menos que el Mesías, ¿no? El Mesías tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál es la prueba? Pues que Apocalipsis capítulo 1 lo presenta. Dice así. Es uno. Aquí está, versículo 4. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice que los 7 espíritus están delante del trono, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, si buscas más adelantito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, el que es la raíz de David, que nos es citando Isaías 11, es el único que es digno de abrir los 7 sellos. ¿Y quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, a veces, debido a la forma como configuramos la teología, solemos dividir a Dios en pedazos. Pero el Ruach de Elohim, el espíritu del poderoso, es el mismo Ruach, o es el mismo espíritu que está en el Mesías. De hecho, ¿quién es el padre del Mesías? Dice la escritura, Mateo capítulo 1, que el Espíritu de Dios cubrió a María. ¿Es cierto? ¿No dice así? A ver, vamos a ver cómo dice Mateo. Vamos a ver. Mateo 1. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ok? Entonces, lo que fue engendrado en el vientre de María provenía del Ruach, del Espíritu de Dios. Entonces, el padre del Mesías es el Ruach. Y el Ruach, o el Espíritu de Dios, es el creador del universo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, estaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, así es como va a decir este pasaje, sea la luz. Es el Elohim, el Espíritu de Elohim es el que crea todas las cosas. ¿Están de acuerdo? Okay. Entonces ahí vamos por partes. Entonces, la palabra Elohim en hebreo decíamos que es un título. ¿Se acuerdan que ya lo mencionamos la vez pasada? Elohim. Elohim. Elohim es un título. La raíz de Elohim es Eloah y se puede traducir Eloah como poderoso. Entonces,
La terminación IM en hebreo convierte las palabras, el sufijo convierte las palabras en plural. Entonces, Elohim se puede traducir al español como el poderosos, ¿ok? El grande. Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim, del poderoso, Merajefet, y la palabra Merajefet, la raíz, Rajav, se puede traducir al español como sacudir, como temblar, pero también se puede traducir como aletear. Es decir, como si un ave estuviera aleteando sobre la faz de las aguas. Es muy interesante este concepto como de energizar las aguas. No sé exactamente qué era lo que estaba sucediendo cuando el Señor estaba haciendo. Estaba preparando el agua, que es como el principio de la vida. Digo, los hombres lo entendemos así, ¿no? Sin agua no hay vida, ¿verdad? Necesitamos vida. Otros pasajes que mencionan este concepto de... Bueno, déjame ponerles Elohim ahí nomás para repaso. Ahí está Elohim en hebreo. La raíz de Elohim es Eloah. Eloah se traduce al español como poderoso. Elohim, por lo tanto, sería poderosos. Ok. En Deuteronomio 32:11, Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Ahí la palabra revolotea en hebreo es merajefet. Es el mismo concepto de Génesis 1:2, ¿verdad? Así como el águila excita su nidada y revolotea sobre sus pollos para que caminen sus polluelos, lo mismo dice que hizo Elohim cuando estaba a punto de crear y de llenar la tierra que había diseñado, ¿no? para su creación. En Jeremías 23:9 también tenemos este concepto. Jeremías 23:9. Jeremías 23:9. Dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Ahí la palabra merajefet es tiemblan, ¿verdad? Entonces temblar, agitar, sacudir, es este concepto de merajefet. Entonces el Señor Elohim agitaba, su espíritu se agitaba al penei, sobre el rostro, Jamaim, de las aguas. Maim es la palabra, gracias, en hebreo para aguas. Jamaim, las aguas. Entonces hasta ahí no hay problema, pero ya aprendimos 3 o 4 conceptos interesantes, ¿verdad? Evidentemente cuando se traduce al español a veces se pierde algunos detalles, ¿no? Entonces por eso es padre muchos detalles estudiar a veces palabra por palabra. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo hago esto yo si no sé hebreo? Bueno, primero te animo a que sí puedes aprender hebreo. Pero hay herramientas. Está herramientas electrónicas que les voy a poner ahí en la página para que las descarguen. Aplicaciones como eSword, que te permite revisar palabra por palabra con la herramienta del diccionario Strong. Hay una aplicación en línea que es la Biblia Paralela. Por ejemplo, si tú pones Biblia Paralela Génesis 1:2, te va a aparecer ahí el pasaje con todas las versiones que se traducen al español y al inglés del mismo versículo. Del lado derecho te van a aparecer pasajes paralelos, ¿no? que tienen que ver con el pasaje que acabas de leer.
Y en la parte de arriba vas a encontrar una pestaña donde vas a encontrar hebreo. Le picas hebreo y entonces te va a aparecer. Ahora, el problema de esa aplicación es que está en inglés las definiciones. Pero aún así te va a aparecer del lado, en columna te va a aparecer cada una de las palabras y la forma en que se tradujo al español de ese versículo. Y del lado izquierdo te van a aparecer los numeritos del número Strong del diccionario de cada una de las palabras, de la raíz de las palabras. Le picas el numerito y ahí sí te va a mandar al diccionario en español para que verifiques cada una de las palabras. Entonces les voy a dejar de tarea que verifiquen Génesis 1, 2, 3, hasta donde lleguemos. En alguna de esas aplicaciones, ya sea la Biblia Paralela en línea o que descarguen la aplicación del eSword o de MySword en su celular para que empiecen a hacer esto que estoy enseñándoles. Entonces, aunque sería ideal que puedan agarrar una Biblia en hebreo y leerlo y empezar a adquirir vocabulario, aún sin tener conocimiento alguno del idioma, ustedes pueden estudiar palabra por palabra. Y buscar en esas mismas aplicaciones les va a dar versículos paralelos en donde también aparece esta palabra en otros pasajes como lo que estamos haciendo ahorita para que ustedes verifiquen cómo se tradujo al español. Y eso trae mucha luz. A ver, esta palabra también se tradujo como temblar. Esta palabra también se puede traducir como sacudir. Esta palabra también se puede traducir como el agitar de las alas. Eso ayuda a enriquecer el pasaje, ¿ok? Entonces, así es como estamos estudiando. O sea, estamos simplemente analizando cada parte de la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí. Y luego dice el versículo 3. Ya pasamos al versículo 3, ¿verdad? No. ¿No? ¿Qué nos falta? Acabamos el 2. Acabamos el 2. Vamos al versículo 3. Dice, Vayomer Elohim. La palabra amar, en hebreo el verbo amar, se puede traducir al español como decir. Ok, estamos añadiendo vocabulario hebreo. Vayomer. En español se translitera como Vayomer. Y al español se puede traducir como y dijo. Ok. Vayomer. Vayomer. La raíz es amar, y amar se traduce al español como decir. Y dijo. ¿Quién dijo? Elohim, el poderoso. Dijo el poderoso. Vamos a ponerles aquí la palabra para que la tengan. Abraham, y me ayudas con la... Ok, ahí está. Vayomer. Estas tres letritas, Aleph, Mem, Resh, son la raíz de la palabra. Vayomer. En español se dice amar y se traduce como decir, es el verbo decir. ¿Ok? Entonces, si dijo Elohim, el poderoso. Yehi, Yehi es el verbo ser o estar en hebreo. Yehi. Y bueno, en hebreo hay algo interesante. En hebreo moderno tenemos el tiempo presente, pasado y futuro. Pero en hebreo antiguo solo tenemos dos tiempos verbales principalmente. Es el hebreo perfecto, perdón, el tiempo perfecto o el tiempo imperfecto. ¿Qué es el tiempo perfecto? Ya sucedió. En hebreo no, el pasado se considera perfecto, está completado, ¿ok? Y el imperfecto es el que está por suceder. Entonces, primero dice, y dijo Elohim, Yehi, exista. Eso está en futuro, ¿ok? Va a suceder. Está todavía en imperfecto. Exista, or. Y luego dice, Veyehi, y entonces el Veyehi es, y existió, ya sucedió, ya se hizo perfecto. Ya sucedió, or, ¿ok? Sucedió, existió la luz.
Vayomer Elohim Yahi Or Veyehi Or. Entonces existió la luz. Bueno, aquí nos vamos a detener en el concepto hebreo de la luz. Esto es así como... Porque decimos que la Biblia tiene un solo autor, ¿verdad? Y lo que vamos a descubrir es que a este autor le gusta contarnos la misma historia con diferentes ilustraciones. Nos va a contar la historia de salvación a través de un árbol. Le gustan los árboles, o sea, va a aparecer este concepto de árboles por toda la Biblia, en el Génesis, ¿no? Y tenemos también higueras y vides, y tenemos el concepto del olivo, ¿verdad? Al final de la escritura volvemos a ver el árbol de la vida. Entonces le gusta enseñarnos cosas con el concepto del árbol, ¿no? Jesús usó muchas veces este concepto del árbol, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces podrías decirle a la montaña que se mueva, ¿no? En el Salmo 1, por ejemplo, David decía, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por todos lados vamos a encontrar el concepto de dar fruto, de convertirnos en un árbol que produce fruto. Jesús dice, yo soy la vid, ¿verdad? Bueno, el agua, en la escritura por todos lados vamos a encontrar el concepto del agua. Empieza la escritura hablándonos de que hay agua, ¿no? Y hay agua arriba y hay agua abajo. Y luego va a hacer la comparación del agua con la palabra de Dios. Y el agua sirve para purificar, y vemos un diluvio al principio purificando la tierra, y luego vemos a los sacerdotes siendo purificados con agua. Y luego Cristo diciendo que el que le conoce, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego vemos la Nueva Jerusalén, de donde salen un río que purifica la tierra. Entonces, a Dios le gusta explicarnos cosas con cosas físicas. O sea, lo que tenemos que llegar a entender es que las cosas físicas nos explican, en el mundo natural nos explican las cosas que existen en el mundo espiritual. Hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Bueno, a Dios le va a gustar contar la historia con este concepto particular de la luz. Entonces, la primera cosa que crea Dios es este concepto de la luz. La palabra en hebreo es or. Es un aleph, un vav y un resh. Y se pronuncia así como or. Y se acuerdan que decíamos que en el hebreo antiguo cada letra representaba un pictograma. Entonces la letra Aleph, ¿se acuerdan qué pictograma representa? Un hombre, no, un toro. Un toro, muy bien. El Vav, ¿qué representa? Claro. Un clavo, la estaca que sostiene la tienda. Y la letra Resh en hebreo, primogénito, es una cabeza, ¿verdad? Una cabeza de hombre que puede representar el primero o el primogénito. Entonces esta es la palabra hebrea para or. Entonces tenemos al toro, a la estaca y a la cabeza, al primogénito. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la palabra or en los pictogramas antiguos? Pues lo que dice es que la autoridad sujeta al primogénito, o el primogénito, o el primero, o el hombre, está sujeto a la autoridad. Esto es lo que representa el concepto detrás de la palabra hebrea para luz, para or. Entonces, fíjate nada más lo que está aquí sucediendo. Este concepto de luz definitivamente siempre va a estar conectado con Dios. La escritura dice que Dios es luz. 1 Juan 1:5 así lo declara el discípulo. 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, Dios es or, y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces hace una comparación entre el concepto de tinieblas y luz. Ahora, desde la perspectiva de la física, ¿no? Moderna, la luz es radiación visible para los ojos, es una forma de energía. Hace algunos años fuimos al observatorio que está aquí en ¿cómo se llama? ¿Tonantzintla? Creo que sí, donde está el observatorio.
Y entramos a ver a una conferencia precisamente sobre óptica. Y bueno, el que estaba dando la conferencia estaba haciendo su doctorado en física y en óptica. Y cuando terminó la conferencia, se me ocurre levantarle la mano y preguntarle, oye, y bueno, ¿y qué es la luz? ¿Es materia? ¿Es energía? ¿Qué es? ¿No? Y la respuesta me sorprendió, porque me dijo un doctor en física, haciendo su especialidad en óptica, me dijo, no sabemos qué es la energía. ¿Qué la luz? No sabemos qué es luz, no sabemos qué es la luz. No podemos explicarla, no sabemos si es energía, sabemos cómo se manifiesta, pero no sabemos qué es. Bueno, en mi interior dije, yo sí sé qué es. O sea, realmente el hombre no puede explicar con precisión qué es la luz, cómo funciona, qué cosa extraña es esto de la luz. Bueno, desde la perspectiva bíblica, Dios es luz. En Juan 5:46, en el Evangelio de Juan, no dice que Dios es luz, ¿okay? El Mesías es hijo de Elohim, de Dios, ¿verdad? Fue engendrado por el Ruach, por el Espíritu. En Juan 5:46 Jesús declara de sí mismo. Bueno, ¿te acuerdan que se lo leímos la vez pasada? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeseis sus escritos, no creeréis a mis palabras. Entonces no podemos creerle al Mesías si no le creemos a Moisés. ¿Por qué? Mira como dice Isaías 49. También lo estudiamos la vez pasada. Isaías 49, versículo 9 al 10 dice: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Bueno, dice que quienes están en el Mesías, bueno, voy a leer el versículo 7 para que tengamos más contexto, dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el que los rescata, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¿Quién va a restaurar la tierra? El Mesías, ¿no? Ese es el trabajo del Mesías, restaurar la tierra. Y luego dice, es uno de los trabajos del Mesías, ¿verdad? Para traer libertad a los presos. Salid, y a los que están en tinieblas. Entonces hay una correlación entre el concepto de oscuridad, de tinieblas físicas, ¿no?, con ignorancia, con vacío, con desconocimiento de Dios. Ok, les voy a poner, no les he puesto, ¿verdad?, la palabra or en hebreo para que la tengan. Ahí está. Or. Luz. Es el Aleph, el Vav y el Resh. El toro, la estaca y la cabeza. Ok. Perdón. Ok. Ahora entonces, la apertura del Génesis es con la creación de la luz. O sea, la primera cosa que va a hacer Dios para empezar a poner los elementos necesarios en su creación es la luz. Entonces, si decimos que las cosas físicas son la sombra de las cosas espirituales, entonces observa lo que dice la Escritura en Juan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Entonces, el Padre envió al Mesías. Las obras que hace el Mesías son porque el Padre se las encomendó. ¿Estás de acuerdo ahí? Ok. Entonces, si el Padre le mandó a Jesús a hacer las cosas que hacía, en el versículo 15, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, la pregunta es, ¿los mandamientos de quién estamos guardando? De Dios. Del que lo envió, ¿verdad? No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, el Mesías está en el Padre está en el Mesías. Jesús dice muchas veces, yo y el Padre somos uno. ¿Okay? Entonces, las cosas que Jesús hace y dice son porque ha sido enviado del Padre. En Juan 8:12, Jesús dice así. Fíjate cómo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Okay? ¿Por qué es importante estudiar Génesis? Porque entendiendo las cosas físicas, las cosas que hizo Dios físicamente, entonces espiritualmente también podemos entender la conexión entre el mundo espiritual y la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces, en primera de Juan, capítulo 5, el discípulo dijo que Dios es luz. Y en el capítulo 8 de Juan está diciendo que Jesús declaró de sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Él es la luz del mundo. En Mateo 5:14, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice Jesús, un versículo después, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es la conexión? Pues que la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Y la palabra del Padre es luz, es lámpara, es lumbrera. Salmo 119. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino. Entonces necesitamos empezar a observar estas conexiones. Dios es luz, su palabra es luz, el Mesías es luz, su ley es la luz. Eso lo encuentro aquí, si no me equivoco. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ahí en hebreo es la palabra Torah, y la Torah es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, Dios es luz, el Mesías, Yeshua es luz, la palabra de Dios es luz, la Torah, la ley de Dios es luz,
Y quienes están en el Mesías, dice que son ahora lámpara, luz. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Una vez que sus mandamientos están en nuestro corazón, nos convertimos también en lámparas. Esto tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque decíamos que los pictogramas antiguos para luz son un toro, la autoridad, y el hombre o el primogénito sujeto a la autoridad. Entonces, quien está en luz está sujeto a la autoridad. Lo que Dios diga, eso hago. Si su palabra es la lámpara, pues ¿qué hago? Lo obedezco. Porque es la lámpara que alumbra mi camino. ¿Para qué necesito la luz en el camino? Este es un concepto muy interesante en hebreo, porque ¿por qué dice que lámpara es lámpara? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Literalmente, hubo una época en la que había zapatos especiales que tenían en la punta un receptáculo de aceite para poner un pabilo y ponerse una vela, una lámpara en los pies. Entonces, antes no tenían lamparitas o lámparas de mano. Entonces, ¿qué se inventaron? Bueno, un sistema de lámparas en los zapatos. Entonces, se ponían lámparas en los zapatos para cuando iban en la noche no tropezar y caerse en el abismo, o perderse en la oscuridad. Entonces, esta es la manera como salvaban sus vidas en la noche, con esta luz. ¿Y qué está diciendo el autor en el Salmo 119? Tu palabra es la lámpara. En Proverbios, el mandamiento es la lámpara, la enseñanza. La Torah es la luz. El Mesías dice, yo soy la luz. ¿Quién dice Juan que es el Mesías? Juan 1:14. ¿Qué dice quién es el Mesías? Dice, en el principio era la palabra, el Logos, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y esta palabra se hizo carne, y este Logos se hizo carne, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Entonces Jesús es la Torah hecha carne, la palabra de Dios hecha carne, quien es la luz del mundo. Entonces quien está en el Mesías se convierte en luz porque ahora tiene sus instrucciones y porque el Mesías viene a habitar en su corazón. Esta es la conexión por toda la Escritura con respecto a lo que es la luz. Entonces, el que se sujeta a las instrucciones del Padre está en luz. Nos encanta Juan 3, ¿verdad? Nos sabemos de memoria Juan 3, 16. Yo no sé si se saben de memoria el resto del pasaje. ¿Alguna vez lo han estudiado? Porque todo el mundo sabe de memoria Juan 3, ¿verdad? 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora sí, esta es la condenación. Este es el problema, que leemos el que nos gusta, pero no seguimos leyendo. ¿Cuál es la condenación? Eso debería preocuparnos mucho, ¿verdad? Porque yo quiero estar seguro de que no estoy engañado o equivocado o perdido pensando que sí estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Mesías vino al mundo. ¿Quién es? La luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la diferencia entre andar en luz y andar en tinieblas? Bueno, si la Torah, la palabra de Dios, es la lámpara, entonces ando en la Torah, ando en la luz, ando en sus instrucciones, ¿verdad? Lo opuesto, andar en tinieblas, es hacer obras malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, los que están haciendo las cosas malas no les gusta la luz. El ladrón le gusta estar en lo oscurito, robando, ¿verdad? Pones un farol allá afuera y la piensan 2 veces en acercarse a la luz, porque quieren estar en lo oculto. Los que hacen lo malo aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el que tiene un corazón humilde dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero acercarme a Dios. Entonces, te acercas a la palabra y dices, ay, ¿a Dios no le gusta esto? Uf, porque es mi pecado favorito, ¿no? Pero dices, pero sí quiero acercarme a Dios. Entonces me arrepiento, dejo lo que estaba haciendo
Y entonces empiezo a acercarme a la luz, me empiezo a acercar a la lámpara. Y entonces digo, híjole, ya me empieza a revelar. Y empieza a alumbrarme los ojos, ¿no? Y entonces puedo ver lo que está en mi corazón. Y entonces tengo que tomar una decisión. Vengo a la luz para que mis obras sean reprendidas. Y entonces diga Dios, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esto. Y entonces con toda disposición diga, sí, Señor, quiero empezar a practicar la verdad. Dice, más el que practica la verdad, ¿qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, dijo Jesús, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, si su palabra es la verdad, entonces ¿qué hacemos? Venimos a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las cosas que Dios dice que son justas, buenas y santas que debemos hacer. Entonces, la palabra es luz. La palabra es la lámpara, el Mesías es la lámpara porque Él es la luz, Dios es luz, y lo primero que hace Dios, lo primero que crea Dios es la luz. Y el concepto de luz es el Hijo que está sujeto a la autoridad, al poderoso. Si yo digo que yo estoy en luz, yo estoy sujeto al poderoso. Yo hago lo que Él me dice. No me agarro del cinturón de Dios y no me suelto, porque yo sé que me va a llevar por el camino correcto. Él no va a dejar que yo me pierda. Siempre su palabra va a traer bendición. Esto es lo que significa la palabra luz. Salmo 18:28. Salmo 18:28 dice: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces lo opuesto a estar en luz es andar en tinieblas. Dios viene a separar la luz de las tinieblas. Entonces las tinieblas es estar en ceguera, ciegos, guías de ciegos. Es estar en miseria, es estar en falsedad, es estar en ignorancia. Entonces lo opuesto a la luz es estar en esta condición espiritualmente. Lo opuesto a la luz son las tinieblas. Ahora en hebreo hay dos palabras, para noche y para tinieblas. Entonces no es lo mismo las tinieblas, esta horrenda oscuridad que nos mantiene alejados de Dios, al opuesto a la luz, a la noche. La noche no da miedo, las tinieblas sí dan miedo, porque las tinieblas tienen una condición de ceguera. Primera de Juan 2:9. Dice Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Dónde dice que tenemos que amar a nuestro hermano? En la luz. ¿En la palabra en qué parte? En Levítico 19 es un mandamiento. Levítico 19, Jesús lo citó cuando le preguntan los fariseos: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos cuelgan la ley y los profetas. Cuelgan, no es que estos dos son los únicos mandamientos, sino que todo lo demás lo cuelgas en estos dos. Cuelgas 4 mandamientos de un lado, cuelgas 6 mandamientos del otro lado. Los primeros mandamientos se tratan de amar a Dios, ¿verdad? No tener dioses ajenos. Bueno, primero que Él es tu redentor, el que te sacó de la esclavitud. Que no tienes dioses ajenos, que no haces imágenes, no tienes novios. Él es tu único esposo. No usas su nombre en vano y apartas un día para tener una cita con Él, porque es tu amado, ¿no? Y los otros mandamientos, honrar a tus padres, no matar, no robar, no codiciar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio, tienen que ver con amar a tu prójimo. Entonces, de amar a Dios y de amar al prójimo cuelgan los demás mandamientos y todos los demás chiquitos que están incluidos en el resto de la Torah. Pero específicamente el capítulo 19 de Levítico explica lo que es amar al prójimo. Por ejemplo, no jurar falsamente, no hurtar, no engañar, no cegar
toda tu campo, sino dejar las esquinas para el extranjero, para el pobre y para la viuda. Eso es amar al prójimo. No oprimir al prójimo. No retener el salario del otro. Eso es amar al prójimo. No maldecir al sordo. No poner el pie al ciego. Imagínate que está ahí el sordo enfrente de ti y lo empiezas a maldecir. O viene el ciego y en vez de ayudarlo a atravesar la calle, le pones el pie para que se caiga. ¿Cómo eso podría ser amar al prójimo? Es lo opuesto, ¿verdad? No andar chismeando, no andar en injusticia, no aborrecer al hermano. Razonar con tu prójimo para que no participes en su pecado. Y luego dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta es la instrucción del Señor. Entonces Jesús no se estaba inventando el nuevo mandamiento, estaba repitiendo lo que ya estaba escrito en la ley. Y ese versículo es el resumen de todo lo demás que está en el capítulo 18 y en el resto de la ley con respecto a amar al prójimo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que quienes vienen a la luz viven de cierta manera, viven haciendo ciertas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, anda en luz, porque la ley de Dios es luz, es lámpara. Su mandamiento es justo, bueno y santo. En Isaías 9:2 dice así: con respecto al Mesías, este es un pasaje mesiánico. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Me puedes decir cuál es la palabra oscuridad en hebreo? El versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad. 9:1 en Isaías. ¿Tienes? 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad. Es decir, no estaremos todo el tiempo en aflicción o cubiertos, como con los ojos cerrados, en ceguera. Para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde realizó el Mesías su ministerio? En Galilea de los gentiles. Y luego dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿A quién? Al Mesías. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego el versículo 6, muy famoso, ¿no? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombres, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y será rey sobre el trono de David. Entonces, el versículo 1:4 de Génesis dice que la luz, después de que fue hecha, el Señor declaró, y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Okay? Entonces, esta palabra, Hahoshech en hebreo, tiene que ver con este concepto de algo pesado que no es la noche, o sea, no es nada más la oscuridad de la noche. Es algo que enceguece, que te tiene turbado por falta de luz. Y luego, así como empieza Génesis declarando Dios en el principio el concepto de la luz, ¿cómo termina la escritura? Vamos a Apocalipsis 21, versículo 23. Entonces empezamos cuando Dios crea y separa la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y termina Apocalipsis diciendo al final de los tiempos, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera o su lámpara. El Mesías es la lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es luz, su palabra es luz,
El mandamiento es luz. La escritura termina declarando que en esta ciudad donde vamos a vivir no vamos a necesitar más sol porque la gloria de Dios y la lámpara que es el Mesías va a ser suficiente para alumbrar esta hermosa ciudad. En 2 de Corintios 4:6. Dice así el apóstol Pablo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como el Señor se movía sobre la faz de las aguas, ahora cómo se mueve sobre la faz de nuestra vida por medio del Mesías. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la lámpara? Así empieza Juan 1. Por eso Juan nos regresa a Génesis. En el principio el verbo era con Dios. En Bereshit, en Génesis, la palabra era con Dios. Porque para que algo suceda, Dios dice, la palabra era Dios. Y Dios dijo, sea la luz. Y vamos a hacer distinción entre la luz y la oscuridad. Entonces, andar en luz es vivir sujeto a la autoridad de Dios, haciendo su voluntad. Apocalipsis 19:8 termina así diciendo. Apocalipsis 9:8. Perdón, 19. Apocalipsis 19:8 dice. Voy a leer desde el versículo 17. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo nos vestimos de luz nosotros? Con acciones justas. ¿Cómo somos luz? Viviendo, haciendo justicia. ¿Cuál es la definición bíblica de justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos. Entonces no está difícil ser luz. Cuando entiendes eso, no es así que, ay, ¿cómo le hago para ser luz, no? Imagínate que tienes esto en tu corazón y empiezas a vivir de acuerdo a estas instrucciones. Te conviertes en una lámpara. Porque de tu vida lo que sale es palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo la gente puede ver que eres luz? ¿Nada más por lo que dices? ¿O por la forma como vives? ¿No? Por la forma en la que vives en santidad, en obediencia. Cuando tenemos este conocimiento de lo que es la verdad, cuando el agua fluye, cuando la luz resplandece, entonces somos testigos de que vivir de esta manera hace que no me tropiece, de que mi camino va derechito, de que conozco al Mesías. ¿Cómo van a ver a Cristo en mí? ¿Cómo la gente puede ver a Cristo en mí? Pues porque hago las cosas que dijo que hiciera. Y Él no vino a enseñarnos instrucciones diferentes porque lo leímos en Mateo 5, porque lo leemos en Juan por todas partes. Que lo que Jesús vino a instruirnos es a vivir de acuerdo a los mandamientos del Padre. Porque esto produce vida. Porque esto es lo que significa andar en luz. Entonces, maravilloso principio de Génesis capítulo 1, ¿no? Dios empieza a poner orden, creando algo que va a separar la oscuridad, creando la luz. Y por toda la Escritura vamos a ver este concepto de luz explicado espiritualmente. Por eso cuando Jesús explica el Sermón del Monte, no está explicando la ley de Dios solamente físicamente. O sea, el mandamiento físico explica lo que debería suceder en el corazón. No cometerás adulterio. ¿Cómo evito cometer adulterio? Primero cuido mis ojos. No codicio con mis ojos lo que no es mío. ¿Cómo evito cometer asesinato? Espiritualmente empiezo por no decirle a mi hermano fato. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Sí. Horacio daba muy buena ilustración este domingo, ¿verdad? No, cuando me hacen algo, no es que me provocaron y por eso dije lo que dije.
Cuando la gente te provoca y sale lo que sale, es porque eso ya estaba en tu corazón. Si lo que está en tu corazón es esto, ¿qué sale? Luz, sale agua viva, sale palabra, sale bendición. Cuando Jesús está en la cruz, en vez de decir, destrúyelos porque me están crucificando, lo que salió de su corazón es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uf. ¿No? Eso es andar en luz. Entonces vive como lo que eres. Jesús dijo que debíamos convertirnos en luz del mundo. Esto es lo que debemos ser, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre sobre un monte no se puede ocultar. La ciudad de Jerusalén estaba asentada sobre un monte. Y curiosamente, en la fiesta en la que Jesús fue concebido, en la fiesta de las luces, y Jesús desciende, en el Evangelio de Juan dice que Jesús desciende en invierno, a la fiesta de invierno, a la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Jesús declara de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y lo que hacían en esa fiesta era poner 2 menorás gigantes en el templo de Jerusalén. Y de donde quiera que tú veías, de donde quiera que estuvieras, volteabas hacia el monte de Jerusalén, veías el templo iluminado. Y por eso se le llamó a la ciudad, la ciudad de la luz, ¿verdad? Porque el monte estaba iluminado. Y dentro del templo, el Señor instruyó que se colocara una menora, una lámpara. ¿Qué representa? La palabra de Dios. Entonces teníamos ahí la representación de la palabra de Dios, la presencia del Mesías en los elementos que están dentro del tabernáculo y del templo. Una lámpara, Jesús es la luz, con los 7 espíritus de Dios. 7 brazos tiene la lámpara. Y enfrente está el pan de la proposición, que representa la comunión que tiene Dios con su pueblo. ¿Y qué es el pan? La palabra de Dios, pan de vida, ¿verdad? Para que sepamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estas son las cosas que están allá adentro. Entonces, ¿qué necesitamos? La luz. Necesitamos comernos el pan de vida para convertirnos en la luz del mundo. Y podemos entonces hablar con Dios y acercarnos al altar de incienso y nuestras oraciones suben como olor fragante. Esta es la maravillosa relación y la representación física del tabernáculo en este lugar sagrado que es el lugar santo, al que podemos acceder gracias a que el Mesías nos abrió la puerta a este lugar.